Hola, buenas tardes. Yo soy Albi Ojeda. Les voy a dar la charla, la ponencia de cómo diseñar un juego en 3 pasos. Yo soy, ante todo, diseñador narrativo y guionista de videojuegos. Cuando hablo de diseñar un juego, no me refiero de crear, no me refiero a eso. Simplemente me refiero a los primeros pasos que hay que dar sobre papel y lápiz antes de empezar a animar, dibujar, programar y hacer todo lo demás. En principio, yo les voy a dar esos pasos, que son las herramientas que utilizo yo desde la parte de narrativa, para ver si eso les ayuda y les facilita el trabajo a la hora de crear un videojuego. Esto es un método que tengo yo, a ver qué les parece. Pero antes de entrar en todo eso, necesito que entiendan ciertas cosas, ¿vale? Si yo les pregunto qué es mejor que un pedazo de tarta, la respuesta más sencilla es pensar que una tarta entera. Es evidente. Lo mismo que si les pregunto qué es mejor que un euro, siguiendo esa lógica, miles de euros. Es mejor, evidentemente. Esto que parece una auténtica gilipollez, no se dejen engañar porque tiene más enjundia de lo que realmente es. Para nosotros es muy evidente todo esto, porque realmente nosotros lo que somos es esclavos genéticos de la escasez. Nosotros llevamos durante toda la historia de la humanidad pasando hambre. Por eso para nosotros es siempre mejor mayor cantidad. Y quiero que lo vean de esta forma. Esto de aquí es un resumen de toda la historia de la humanidad, ¿vale? Hace unos 3 millones de años, 4 millones de años, es cuando aparece el Australopithecus. Ha habido otros homínidos anteriores, pero lo he tomado como referencia por ser el homínido que ya se yergue, y el que ya empieza a ver el mundo y el universo casi como nosotros. Hace 3 millones, 4 millones. Tenemos que remontarnos a 1,5 millones de años para encontrar los primeros vestigios de cuando dominamos el fuego. Fíjense, de toda la historia de la humanidad, la mitad la pasamos aterrorizados, a oscuras, en cuevas y comiendo crudo. Tenemos que avanzar hasta hace 10.000 años para descubrir e inventar la agricultura. Todo ese periodo de tiempo simplemente íbamos vagando sin saber qué es lo que íbamos a encontrar. Hoy encontrábamos unas vallas, seguíamos, al igual que las aves migratorias, avanzando. Pasábamos 2 semanas sin encontrar nadie y de repente una gacela. O sea, vivíamos hambrientos. Si avanzamos hasta hace solo 106 años es cuando inventamos el frigorífico. Y hace 87 años es cuando inventamos el supermercado tal y como lo conocemos, como un lugar al que ir con toda la comida que podamos elegir, la cogemos, pagamos y nos vamos a casa. Si comparamos, tenemos que enfrentar casi 3 millones de años de hambre frente a solo 100 de comida congelada. O sea, por eso, para nosotros, si nos dicen que tenemos que elegir entre un pollo y un mamut, decimos que siempre el mamut es mejor. Porque mientras el pollo nos puede dar comida para un par de días, de un mamut podemos sacar comida para meses, para que toda la tribu coma. Y obtener además materiales como huesos y piel para crear herramientas y protección. Pero, y es aquí donde está el kit, por eso toda esta introducción es para que entiendan de dónde viene nuestro hambre y esa tendencia que seguimos teniendo nosotros en nuestra sociedad. Nosotros tendemos a acumular recursos por ese miedo al hambre, a lo que puede ocurrir. Y aunque nosotros ya tengamos el plato de comida, el frigorífico lleno de comida, no sabemos y decimos, vale, por lógica, el próximo mes seguiré teniendo comida. Seguimos teniendo hambre. Y hambre no solo de comida, sino de cualquier recurso. Porque en el plano físico, para nosotros nos tranquiliza tener toda esa acumulación de recursos. Y tiene sentido. Porque dice, bueno, mientras más recursos tenga, mientras más dinero tenga, mientras más coches pueda llegar a tener, menos posibilidades tengo de tener algún problema. Vale, pero eso no funciona en el plano creativo. Es aquí donde está la clave. Nosotros
No podemos enfrentarnos a la creatividad con ese hambre de acumular recursos. Es lo que yo definí hace años trabajando, más o menos de broma, con unos compañeros en un estudio, cuando me dedicaba a publicidad y demás. Era lo que yo había bautizado como la fórmula del cliente. Cuando viene un cliente, te pide un logotipo, una página web y demás, te viene con sus propias ideas ya preconcebidas de lo que él cree que debería ser más útil para su negocio. Según él, por tanto, si €1 que tengo yo en el bolsillo y consigo otro euro, hacen 2 euros. Por tanto, si yo tengo una cosa bonita y lo junto con otra cosa bonita, tengo 2 cosas bonitas. Y esto no funciona así. Según ellos, un bonito, es decir, una foto de un gatito, que ya de por sí es bonita, si la junto con una foto de una chica bonita, si yo directamente mezclo todos los elementos que hacen cada foto atractiva, ¿daría 2 bonitos? No. Da como resultado una abominación. No funciona así. Nosotros no podemos acumular conceptos como acumulamos trigo. Tenemos que usar nuestra fórmula. ¿Cuál debería ser nuestra fórmula? Sintetizar y combinar. Nosotros, a partir de la foto del gatito, podemos abstraer todos los elementos que transmiten ciertas emociones, hasta tener ese dibujito mono. Podríamos seguir abstrayendo, pero bueno, de momento nos quedamos en eso. Lo mismo lo podemos hacer con la chica. Podemos extraer los elementos que nos transmiten también de inocencia y de fragilidad, lo que queramos, de esa ilustración. Y cuando ya tengamos esos elementos mínimos, nosotros podemos seleccionar lo que más nos guste y combinarlos en un nuevo elemento que se crea desde la nada. No son iguales que los anteriores, tienen entidad propia, pero nos hemos inspirado en los mismos conceptos anteriores sintetizados. Porque nosotros en el proceso de diseño, en este caso de diseño de videojuegos, tendemos a ser acumulativos. Pensamos que porque metamos cosas que son más guays, nuestro juego va a ser más divertido. Y no funciona así. Porque terminamos con un diseño que es confuso. Podemos plantearnos, bueno, pues yo quiero hacer un Call of Duty, pero para hacerlo más original voy a meter mechs. Claro, pero es que está el Titanfall ahí. Pues yo le voy a meter dinosaurios, que también molan. Pero para que sea más diferente, voy a innovar metiendo alienígenas nazis. Pero no quiero que además solo sea de tiros. Coño, el Farmville era un juego de gestión de recursos que tuvo éxito. Le voy a meter gestión de recursos. Coño, y me gustaba el crafteo del Minecraft, pues también le meto. Y además un árbol de habilidades como en el Diablo. Hemos acumulado conceptos que no tienen ni siquiera conexión entre sí, simplemente porque nos han gustado a medida que lo hemos ido encontrando. Sin embargo, un diseño sintético es sobre todo elegante, porque mantenemos la comunicación constante con el jugador. Sabe lo que tiene que hacer en todo momento y sabe lo que queremos transmitir en todo momento. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo luchar contra los 3 millones de años de hambre en el cual intentamos acumularlo todo? Bueno, les voy a explicar mi método para sintetizar. Les dije antes que yo soy diseñador narrativo. No significa que este sea el único método, este es el método que uso yo. Como diseñador narrativo, evidentemente lo llevo todo hacia la historia, como narrar. Y para eso me gustaría explicarles brevemente cuáles son los elementos para contar una historia. Esto ya no es videojuego, sino narrar. Porque todos los que estamos aquí presentes sabemos contar historias. Nos hemos criado aprendiendo a contar historias. Cuando contamos un chiste, una anécdota, cualquier cosa, usamos de forma inconsciente todos los elementos clave para contar cualquier tipo de historia. Habrá gente que tendrá más gracia para contar los chistes, otros menos, pero siempre los elementos son comunes. ¿Cuáles son? Primero, un protagonista.
Necesitamos entender quién va a ser el que va a vivir las aventuras. Tiene que ser un personaje en el cual nosotros vamos a volcar la empatía. Vamos a emocionarnos cuando él sufra y vamos a alabar sus victorias. Tiene que ser alguien a quien podamos volcar nosotros como espectadores toda la atención. Pero solo un protagonista de por sí no es interesante. Protagonista que veamos como cada día se levanta, desayuna, se lava los dientes y demás, no hay historia. ¿Qué es lo que necesitamos? El segundo elemento fundamental, un objetivo, algo que desea, algo que quiere cumplir, algo que sea a donde quiera llegar. Pero, de nuevo, si su objetivo es básico y no le cuesta nada, seguimos sin tener historia. El tipo puede querer llegar al trabajo. Si solo tiene que subirse al coche y llegar, sigue siendo rutinario. ¿Cuál es el tercer elemento básico que necesitamos para contar una historia? El antagonista. Un ser o algo, un evento muy poderoso que por cualquier cosa de lo que cuente y lo que te encuentres, lo único que quieras es alejar al protagonista del objetivo. De esa lucha, de ese enfrentamiento, es de donde surge la historia. Y lo vamos a ver con estos ejemplos. Caperucita, protagonista, Caperucita Roja. Su objetivo, llegar a la casa de la abuela. Si llega a la casa de la abuela no hay cuento. ¿Qué necesitamos? Un enemigo poderoso que tenga un objetivo mucho más potente del de Caperucita. Caperucita solamente es una recadera. ¿Qué es lo que quiere el lobo? Comerse a Caperucita. Es un objetivo mucho más dramático. Harry Potter. Harry Potter, evidentemente, el protagonista es Harry. ¿Qué quiere Harry? ¿Qué es lo que él busca durante toda la historia de todos los libros y todas las películas? Una familia. Él quiere lo único que no ha tenido nunca en toda su vida. Y por eso vemos al final de toda la saga ese plano en el cual él es feliz con la propia familia que ha tenido. El antagonista, obviamente, es Voldemort. ¿Qué es lo que quiere Voldemort? No quiere que Harry Potter sea infeliz, quiere matarlo. Es, de nuevo, un objetivo mucho más poderoso. Harry, obviamente, tiene que sobrevivir, pero si no tiene familia, no sigue adelante. Él lo que busca en todo momento es encontrar ese rincón que no tiene. Esto no significa que todos los elementos que vayamos a manejarlos, a pesar de ser tan simples, protagonista, antagonista y objetivo, tengan que ser férreos. Nosotros podemos llegar a jugar con ellos y experimentar para cambiar un poquito las tornas y hacer algo distinto. Es el caso de los Vengadores, donde en realidad es el antagonista el que tiene un objetivo que podemos llegar a entender, que es crear un universo más equilibrado, más social, más verde, más ecológico. ¿Dónde está el problema? Que él tiene un método un poquito más salvaje, que es crear un genocidio universal. Con lo cual, claro, sí, sus razones son entendibles, pero sus métodos no. Entonces, para evitar ese genocidio masivo de todo el universo, ahí tenemos a los héroes, que son los que se van a enfrentar y se van a interponer en el propio objetivo. Podemos seguir explorando a nivel narrativo muchas más variantes, pero bueno, de momento es lo único que me interesa explicarles. Y aquí llegamos a la clave. ¿Cómo diseñamos un juego en 3 pasos usando diseño narrativo? Estos mismos 3 elementos que les acabo de explicar. Lo más importante de todo es entender que hay una gran diferencia. En cine y en literatura hablamos de un protagonista, de un personaje que nosotros creamos para que sea el recipiente emocional de lo que va a ver a sentir el espectador. En videojuego es diferente. Tenemos que hablar de jugador. No nos tenemos que centrar y crear en el protagonista. Tenemos que, primero, definir a nuestro jugador, que es el que va a vivir la aventura. Pero claro, dicen, es que mi juego es para todo el mundo. No, gran error.
Ese es el gran camino hacia el fracaso. Tu juego tiene que ser para un jugador determinado, porque no puedes hacer juegos para todo el mundo. Puedes hacer un juego divertido y atractivo para que aquellos que tú no has pensado echen un vistazo, jueguen, prueben y se diviertan. Perfecto. Pero tú tienes que hablarle a un solo jugador, porque no juegan igual los niños en un patio que los adolescentes en su tiempo libre, que un universitario mientras está viajando en el transporte público, o una familia durante un cumpleaños. Son juegos totalmente diferentes, para personas totalmente diferentes y usos totalmente diferentes. Nosotros solemos pensar así, bueno, esto se va a divertir todo el mundo y todo el mundo lo va a ver. No, porque un niño de 5 años no te va a jugar igual que un niño de 17 o 19 años. Va a pedirte otras cosas distintas. Incluso la dificultad la vas a tener que adaptar a cada edad. Por eso nos tenemos que centrar únicamente en un jugador. Elementos que podemos tener en cuenta: la edad, el sexo, la experiencia que tiene jugando, los hábitos que tiene de juego, cómo consume esos juegos, los gustos incluso que puede llegar a tener. La lista es enorme. Vamos a centrarnos de momento en esto. Y nos vamos a centrar en un objetivo. Como estamos en la Jam, vamos a crear juegos que van a jugar seguramente gente que está en otra Jam. En principio todo esto era pensando en que íbamos a estar coordinándolo con la Global. Pero bueno, lo tienen en mente, en el caso de que cuando hagan juegos, lo van a probar seguramente otras personas que están aquí. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, para ver que queremos hacer un juego que es para otra gente que está haciendo juegos en la Jam? Tendríamos que ver estadísticas de cuáles son las características que tiene esa persona. Media. Evidentemente, cada persona es un mundo, pero nosotros podemos, viendo estadísticas, qué es lo que predomina más. Yo me he inventado unos resultados, hagan el salto de fe, que ustedes deberían investigar antes de dar por sentado cosas. Vemos las estadísticas estas ficticias y descubrimos que la edad media está entre 20 y 30 años. Vale. El sexo, hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia. Porcentajes más o menos se reparten igual. La experiencia, jugando, alta. Porque ya estamos hablando de una persona que no solamente se divierte jugando, sino que además crea juegos. O pretende, eso está formando, porque pretende crear juegos. O sea que sabemos que es una persona que va a entender muchas de las mecánicas más rápidamente que otras personas si lo comunicamos bien. Hábitos, pues puede llegar hasta jugar a veces 50 horas semanales, jugando online con los amigos, en PC y en Play 4. ¿Y qué gustos tienes? Pues sobre todo se divierte jugando multijugador y también le gusta probar juegos indies experimentales. Este es, digamos, un perfil inventado. A partir de ahí, nosotros vamos a empezar a crear nuestro juego. ¿Cuál va a ser su objetivo? En este paso, simplemente vamos a enumerar esos objetivos que podría cumplirse. Por ejemplo, superar una puntuación, sobrevivir, explorar un entorno, construir, resolver un misterio, proteger algo, dominar territorio, gestionar recursos. La lista puede ser mucho más grande. Yo he puesto unos cuantos para que vean qué tenemos a mano que podríamos hacer ese juego. Todavía no he hablado ni de estética, ni de jugabilidad, ni de mecánicas, ni nada. Todo es sobre papel. ¿Vale? Volvemos a nuestro target y sabemos que es multijugador online. Por tanto, ya podemos descartar aquellas mecánicas que no sean competitivas, por ejemplo. Explorar un entorno, construir, resolver un misterio, gestionar recursos. Y nos quedamos con aquellas que sí sean competitivas. Superar una puntuación, proteger algo, dominar un territorio. ¿Vale? Pero la que más fuerza tiene es sobrevivir. O sea que vamos a hacer un juego multijugador sobre la supervivencia. Y aquí llega el tercer punto, el tercer paso. Definir al antagonista. El antagonista no tiene por qué ser un Voldemort. No tiene que ser un personaje que hemos creado. Todavía no estamos hablando de narrativa. Estamos hablando únicamente de los obstáculos y los enemigos que van a hacer que el jugador competitivo no consiga su objetivo, que es sobrevivir. Entonces, en este punto,
nos tenemos que centrar en las emociones. Nos tenemos que centrar en las sensaciones que queremos que el jugador sienta mientras está jugando. De entrada sabemos que es competitivo, vamos a hacer que nuestro juego sirva para jugar contra otros jugadores. Que tenga además sensación de urgencia y frenetismo, porque quiero hacer que sea un juego ágil. Que además fomente la rivalidad y la competencia entre los jugadores. También me apetece hacer un juego donde la habilidad se premie frente a la fuerza bruta. Es decir, no me interesa un juego donde el más salvaje sea el que gane, no, el más hábil. Y sobre todo, quiero que los jugadores sientan que son frágiles, para que la épica de la supervivencia se potencie todavía mucho más. Ahora es cuando empezamos a cuestionarnos cómo podemos transmitir esas emociones. Fragilidad, fácil. Personajes muy débiles, que con un punto de vida, al carajo. Habilidad frente a la fuerza bruta. Bueno, vamos a usar la agilidad. Y para agilidad, pues podemos usar un juego de plataformas donde puedas saltar y moverte muy rápido, esquivando objetos y obstáculos. Rivalidad frente a la competencia. Vamos a trabajar el sabotaje mutuo. Vamos a hacer que tú puedas empujar a tu amigo al vacío. Incluso podemos activar trampas para que activas una trampa y lo empujas. Y ahí ya tenemos el sabotaje. Urgencia y frenetismo. Pues una cuenta atrás. Es una buena mecánica. A mí personalmente me gusta esconder la matemática. Podríamos poner como cuenta atrás simplemente un contador de tiempo que diga, vale, 2 minutos y cuando llega a 0 se acaba la partida. Me parece más elegante esconderlo en este caso, por ejemplo, en que haya una zona de peligro que poco a poco vaya aumentando hasta dejar solamente una zona de seguridad pequeña. Cuando esa zona de peligro llega allá arriba, el único que está allá arriba es el que sobreviva. A lo mejor pueden morir incluso por el camino, pero el que sea más diestro pueda soportar la presión estando allí. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos justificar? Pues una cueva que se va llenando de lava. Entonces va subiendo y el último que quede en la plataforma de arriba es el ganador. Con todos estos elementos, también tenemos en cuenta que queríamos que hubiesen varios jugadores. Vamos a hacer que el juego sea de 2 a 4. Pero que en lugar de que ellos jueguen tranquilamente cada uno desde su ordenador, vamos a hacer que tengan que molestarse físicamente compartiendo un poco de espacio. Y que ellos mismos físicamente en el juego, a la hora de tocar teclas, se entorpezcan entre ellos. Con todos estos elementos, nosotros podríamos fácilmente crear en este fin de semana Lava Rumble, un juego de 2 a 4 jugadores, con multijugador local, de plataforma y acción frenética, que sea de empujar a tus colegas al interior de un volcán. Juego simple, que seguramente podríamos seguir complicando, pero ya automáticamente da una promesa de diversión. Sabemos que habrá mucha gente que se pueda picar jugando a eso. Resumiendo, recuerden nuestra fórmula: sintetizar y combinar, no acumular recursos, no acumular ideas, no nos sirve de nada. No podemos ir a por el mamut, tenemos que hacerlo simple. Y los 3 elementos: protagonista, antagonista y objetivo. Con eso, respondiendo a esas preguntas, pueden diseñar un juego. Dedicándole 1 hora antes de empezar a dibujar y a programar, si saben perfectamente hacia dónde van, el tiempo que van a ahorrar en el desarrollo va a ser altísimo. Y si a pesar de todo esto no se encuentran con problemas, yo les he subido, esta es mi página web, guiondevideojuegos.com, que es un blog que llevo desde hace años hablando sobre narrativa de videojuegos y demás. Yo he creado una página, IJ19, donde he subido una plantilla con una serie de preguntas, más de 25 preguntas que les sirven para que, respondiéndolas, piensen sobre distintos aspectos del juego, si eso también les sirve. Ahí sí ya está más específico hacia arte, hacia mecánica y demás. Pues eso es todo. Espero que les sirva de ayuda para hacer los juegos y que hagan juegos divertidos.